Bueno, yo quería hacer un par de aclaraciones antes de comenzar. El abordaje por ahí puede llegar a generar algunas expectativas por la situación particular que está viviendo Ecuador a partir de lo que ha sido los acontecimientos de público conocimiento hace unos pocos días, lo cual significa que tendríamos que empezar a pensar en que no voy a hablar precisamente ni del terremoto, ni voy a hablar de esas consecuencias, de las consecuencias, porque hay gente que sin lugar a dudas lo puede hacer mucho mejor que yo. De todos modos podemos debatir el marco teórico con el que trabajo, las investigaciones con las que he trabajado al respecto, ¿no? Para poder por ahí pensar en algunos análisis factibles en torno a la temática. Esta aclaración justamente porque en estos días me hicieron algunas entrevistas de radio especialmente, de medios locales, y es como que había una cuestión pensando en esta especialidad respecto a la cuestión del riesgo. Bueno, y ahí ya uno puede arrancar a decir podríamos arrancar a decir algunas cosas específicas con respecto a esto, pero no sin antes hacer un contexto teórico de qué hablamos cuando hablamos de sociedad del riesgo, de qué hablamos cuando hablamos de sociología del riesgo específicamente, ¿no? Hay un conjunto de autores que se enmarcan dentro de lo que uno podría conocer como las teorías de la modernidad reflexiva o las teorías modernas, contemporáneas, que básicamente han escapado un poco o han huido, si se quiere, al debate de la década del 80 del siglo pasado sobre modernidad y posmodernidad, y han preferido la misma línea que un autor alemán llamado Jürgen Habermas llamaba acerca de la modernidad, que era un proyecto inconcluso, ¿no? En ese contexto es donde podemos enmarcar autores como Anthony Giddens, a Ulrich Beck, a Zygmunt Bauman e incluso a Luhmann, que era uno de los autores que en la década del 90 discutió muy fervientemente con Jürgen Habermas. En ese sentido me interesa justamente sostener una hipótesis, más que una hipótesis, sostener, perdón, un planteo acerca de que estas teorías lo que nos intentan mostrar es ciertos mecanismos que están presentes en las sociedades modernas y que han sido olvidados en muchos análisis, y específicamente la identificación de un proceso paralelo concomitante que se da en la modernidad y que es el proceso que algunos autores llaman modernización, y que autores como Ulrich Beck y como Zygmunt Bauman se refieren a esto como la segunda modernidad, la modernidad industrial, la modernidad reflexiva. Y en ese contexto lo que muestra claramente es que la modernidad es un momento reflexivo, y aparece el concepto de reflexividad, no entendido en los términos de reflexión, sino en los términos de poder mirarme a partir del reflejo de la acción que se produce en la modernidad, ¿sí? Esto es, para decirlo rápidamente y más claramente, la modernidad, y sobre todo esta segunda modernidad o modernidad radicalizada, es un momento histórico que lo que nos muestra son las consecuencias perversas que hay en la modernidad. Es decir, aquellos relatos a los cuales estamos más familiarizados de la sociología clásica, y podríamos decir incluso también de la filosofía moderna más clásica, en donde no aparece este aspecto negativo, una crítica a la modernidad. Esas visiones que de una u otra manera en el siglo XIX quedaron atrapadas dentro de la idea de progreso, de una manera más o menos optimista, no supieron tematizar, o tal vez el contexto no se los permitió, cuestiones que estas sociologías contemporáneas sí lo hacen, ¿sí? Si uno observa incluso el propio Marx, pensaba que a través del motor de la historia, de la lucha de clases, podíamos vivir en una sociedad más optimista. Durkheim obviamente pensaba en una sociedad más feliz. El que tuvo tal vez una visión allí un poco más, como lo señala Giddens, menos optimista fue Weber, con las consecuencias de lo que significaba el avance de los procesos de racionalización, ¿no? Entonces, lo que la crítica de estas sociologías modernas, contemporáneas produce, es una crítica interna de la modernidad, ¿sí? Entonces,
ahí surgen estos conceptos que les mencionaba al principio y son los que permiten identificar que estamos en una sociedad moderna, pero lo que ha sucedido es que se han radicalizado sus principios de funcionamiento. Esto es, vivimos en el capitalismo aún, el sistema político sigue siendo el sistema democrático, que fue fundado básicamente en un núcleo histórico que comparte con el capitalismo, y por otro lado, lo que aparece allí de manera muy, muy fuerte es que las características intrínsecas e internas de la modernidad, que son el ritmo de cambio, como nos señala Antolín Giddens, y el ámbito de cambio, es decir, la velocidad, la celeridad con que se producen los cambios sociales, y por otro lado, el aspecto de la globalización, ¿sí? Es decir, los cambios se producen no ya en lo local, sino que se producen a nivel global. Y ahí es donde él lo que hace es justamente hacer una tematización acerca de la relación de tiempo y espacio, que es sumamente útil para pensar por qué cuando pensamos en la sociedad del riesgo, pensamos en la sociedad del riesgo global, ¿no? Porque pensamos en otro tipo de temporalidad, también pensamos en otro tipo de tiempo y espacio, en otra relación diferencial de tiempo y espacio, y lo que implica pensar que ya aquellos riesgos que eran propios de la sociedad industrial son muy distintos a los que aparecen en la modernidad tardía, en esta segunda modernidad, y modernidad reflexiva. Pero a su vez, el elemento interesante es que estos riesgos se suelen identificar y estos riesgos nos hacen abandonar de manera permanente y sistemática una sociedad explicada en términos de previsión, por un lado, y en términos de fortuna, digamos, ¿no? La modernidad permite eso. Entonces hay un reemplazo, podemos decir, de una gramática para explicar la sociedad a partir de la sociedad del riesgo. De todos modos, esto es una visión que yo tengo ciertas críticas. Hay un autor que se llama Ulrich Beck, que falleció hace muy poco tiempo, alemán, que popularizó este concepto de sociedad del riesgo, y también, esto fue en el año 86 más o menos, y dentro de lo que significaba el fin del milenio, fue un texto que tuvo un éxito rotundo y que además fue ampliamente recibido de manera muy contundente, podemos decirlo, en la mayoría de las disciplinas. Porque claro, había un imaginario social de fin de siglo, además con el contexto, si nos ponemos a pensar, el fin de la Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, la caída con esto del muro de Berlín y la posibilidad de pensar en un mundo en donde ya no había un freno tan explícito al desarrollo desenfrenado del capitalismo. Es una nueva etapa del capitalismo, pero si uno empieza a mirar hacia atrás, la crisis de la década del 70 del capitalismo nos empieza a mostrar esto. La mayoría de los movimientos sociales que aparecen en los 60 y en los 70 tienen que ver justamente con los peligros, con los riesgos a los cuales se está sometiendo la sociedad. Podríamos pensar en una cantidad, yo no voy a aburrir con pensar en conferencias relacionadas anteriores, digo, a las cuestiones nucleares, y después posteriormente lo que fueron distintos foros que son muy famosos a nivel mundial, digamos, que también es bastante pesado ponerse a hablar de eso, pero lo cierto es que hubo toda una movilización política y social, por decirlo de alguna manera, que empieza a alertar y a visibilizar riesgos, ¿no? Que el planeta está en riesgo, que hay imposibilidades de poder controlar la sociedad, y esto se contrapone muy fuertemente a esta primera modernidad industrial a la que mencionaba por contraste hace un rato, ¿no? Porque lo que se pensaba era en la posibilidad de controlar la sociedad. Los riesgos eran riesgos previsibles. Uno mira incluso cómo se funda lo que los franceses llaman la cuestión social, y lo que aparece allí es justamente la posibilidad de, creo que es, sí, Jaroch y Rosanvallon en una conversación hablan justamente de la rehabilitación de los no propietarios, justamente frente a lo que son los riesgos, la asegurabilidad directa de los riesgos tradicionales, ¿no? La persona que no tenía dinero y se quedaba sin trabajo a principios del siglo pasado, inclusive todavía, o era abandonada a la filantropía, o moría, o era de alguna manera acogida por sus hijos. Entonces, al Estado entrar, después de aquel proceso de la década del 30, del estado de bienestar, y al aparecer todos esos
toda la cuestión social, ¿no? Y la regulación y las posibilidades de que si te enfermabas podía ser cubierto, y toda la lógica de la aseguración sobre el cuerpo, el trabajo, todo lo que gira en torno a las compañías de seguros, si uno lo quiere mirar por ese aspecto, ¿no? Como una red en términos públicos y privados que se encargaban de prevenir el riesgo y de cubrirlo y de asegurarlo, ¿no? Entonces, ahí aparece una pregunta de Robert Castell, que ¿qué significa estar asegurados en esta época, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo estar asegurado en la sociedad de la seguridad social que en la sociedad de los desafiliados, ¿no? Ahí tenemos entonces otro proceso, un proceso que tiene que ver con lo social, que también nos muestra un cambio en las configuraciones y en las relaciones sociales, ¿sí? No sé si me siguen, voy medio rápido, pero y estoy intentando cubrir un amplio aspecto. Entonces, en la sociedad del riesgo, con estas crisis, retomando lo que decía del capitalismo, lo que sucede es que aparecen una constelación de riesgos y peligros. Hay una distinción entre riesgo y peligro. El que más claramente la formula es Niklas Luhmann, en su libro Sociología del Riesgo, en donde yo lo voy a explicar justamente con una cuestión que tiene que ver con lo que sucedió hoy, ¿no? Con la lluvia. Él dice, los peligros son cuestiones que podemos atribuir a terceros, ¿no? Y que siempre se asocian a la naturaleza, son más de nivel macro. Ahora, los riesgos son aquellos que nosotros asumimos de manera consciente, porque sabemos que si lo aceptamos, formular una acción o llevar a cabo cualquier cuestión, estamos asumiendo un riesgo, ¿no? Entonces la diferencia es en que la primera, el peligro no depende de mí, y el riesgo sí, en cierta medida, porque yo tomo la decisión de hacer tal o cual cuestión, ¿no? Entonces, lo que sucede precisamente respecto a eso es, Luhmann pone un ejemplo muy interesante, dice, la lluvia es un peligro, pero de que existe el paraguas, la lluvia es un riesgo, ¿no? Porque yo decido si... Entonces, acá hay una dimensión muy importante en términos incluso de pensar no solo una sociología general y una explicación general de la sociedad, sino incluso una sociología política. Porque lo que sucede sistemáticamente en esta fase de la historia del capitalismo, que podríamos denominar neocolonial, extractivista y demás, es que hay un conjunto de riesgos fabricados, creados, ya sea por el Estado, ya sea por empresas multinacionales, por actores de la sociedad, ¿sí? Que lo que se intenta hacer es, en principio, hablar como que fueran naturales, sostener la naturalidad de los mismos, y de esa manera correr la acción política o la acción. El riesgo tiene que ver con la acción, tiene que ver con la responsabilidad de actores. Esa es la diferencia. No hay fortuna, como se pensaba de manera premoderna, ni hay una misma relación como había antes con respecto a la naturaleza. Hoy podemos decir que naturaleza y hombre tienen una relación compleja, pero que no se puede separar de manera taxativa, ¿sí? Porque muchas de las cosas que nosotros sostenemos que son naturales, en realidad son realizadas por el hombre. Pongamos el ejemplo de las inundaciones, por ejemplo, que es un tema que yo conozco bastante y es sobre el que he trabajado en mis investigaciones. La inundación en la zona de donde yo vengo, de Argentina, en la zona de llanura específicamente de donde vivimos nosotros, zona en el litoral, hay dos ríos muy importantes, el río Uruguay y el río Paraná, que viene desde el Amazonas, viene de allá arriba, ¿no? Entonces hay una cuestión muy interesante, que es, cuanto más represas se fueron haciendo, las posibilidades de que fuéramos inundados en el sur, hacia abajo del río, eran mayores. A esto se suma otra cuestión, el uso del suelo, que tiene que ver con una fase de desarrollo del sistema capitalista en este momento, que es el proceso de sojización. En América Latina todos estos años tuvimos años de bonanzas, ¿no? Porque la soja estaba algo así como $600 y muchos países fueron productores de soja. Eso implicó que no hubo ninguna regulación estatal, por lo cual, ojo, ahí hay una omisión, ¿no? No hubo una regulación estatal, ni tampoco hubo una responsabilidad empresarial respecto a lo que significaba tener un uso radicalizado del suelo solo para plantar soja, para usar glifosato, etcétera, etcétera. Y digo, no vale la pena entrar en cuestiones que tengan que ver con particularidades o especificidades, porque si no terminamos en el ejemplo y no podemos laburar conceptualmente, ¿no? Entonces, la cuestión de la sojización, decía, lo que muestra es un cambio en el uso del suelo, que implica desmonte
el avance de la frontera agrícola agropecuaria, en lugares impensados se siembra soja. En Argentina esto tuvo consecuencias terribles con la inundación, porque claro, ante precipitaciones causadas, si quieren, por la corriente del niño, de quien, la niña, de quien fuese, digamos, no importa eso, tienen implicancias muy importantes porque el suelo no tiene la misma capacidad de absorción, porque hay menos árboles, porque hay un daño al ecosistema bastante importante, y porque además esto lo que ha generado es que el río sea el único lugar por donde corre el agua, ¿no? Entonces, las ciudades terminan en gran medida viéndose colapsadas por los sistemas de desagüe, porque ya antes el agua iba para las zonas rurales muchas veces, los arroyos se desbordan, los ríos se desbordan y las ciudades básicamente se llenan de agua. Y cuando digo se llenan de agua, no se llenan de agua de 20 centímetros. En Santa Fe en el año 2003 tuvimos hasta 3 metros de agua en algunos lugares. Una ciudad de 500.000 habitantes con 130.000 evacuados, afectados por la inundación directamente, con 24 muertos reconocidos por el Estado, pero en realidad con una cantidad de 153, más o menos creo que es la cifra, que son las muertes colaterales que aparecen a causa de la inundación, ¿sí? Bueno, ustedes conocen la inundación que sucedió en La Plata, muy cerca de Buenos Aires, toda la inundación en la zona del litoral actualmente, una luz unos años posteriores a la inundación del 2003 en Tartagal, en Salta, en el norte del país, que tiene que ver con el desmonte, básicamente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones lo que nos muestran es que hay riesgos construidos y que hay responsabilidad sobre los riesgos, ¿sí? Esto es el sentido de decir, vivimos en una sociedad al riesgo. Vivir en una sociedad al riesgo, entonces, vivir en una sociedad al riesgo tiene sus implicancias, porque nosotros empezamos a percibir ello, ¿no? Y ahí hay una cuestión que es interesante también analizar. Yo no quisiera irme, no sé cómo estoy de tiempo, digamos, cuántos minutos más podremos hablar, pero porque es un tema que da para abrirlo mucho. Y acá cuando introducimos la dimensión política, el miedo es un elemento importante. Y por lo tanto el miedo respecto a los riesgos también implica una cuestión relacionada al control social, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos varias cosas. Una conceptualización general, digamos, de las teorías sociológicas contemporáneas, una relación directa con cómo funciona el capitalismo en estos tiempos, y hablé de miedo también, así lo mencioné muy rápidamente. Yo cuando comenzaba la exposición dije que había una cosa importante, y que era que los movimientos sociales de la década del 60 al 70 habían tenido que ver mucho con una agenda de problemas que no fueron puestas ni por los partidos políticos ni por los sindicatos, sí de esa agenda política que aparece en los 70, los 80, incluso los 90, los últimos, casi en los últimos 20, 30 años, digamos, del siglo pasado, que fueron los problemas que repercutieron muy fuertemente, porque tiene que ver con la configuración de la sociedad de este tiempo. Fueron cosas que salieron de la sociedad civil, demandas sociales de la sociedad civil, y tienen que ver, como decía, justamente con toda la cuestión ambiental, por ejemplo, y con las posibilidades de que el planeta se ponga en peligro, ¿no? Y en este tiempo hay un nuevo conjunto de problemas. El nuevo conjunto de problemas que aparecen están relacionados también a lo ambiental, están relacionados a nuestras alimentaciones, a la forma en cómo nos alimentamos, están relacionadas al uso del suelo, están relacionadas al cuidado de la naturaleza. Por lo tanto, están vinculadas directamente, riesgo y conflicto social tienen una vinculación directa. Ulrich Beck decía que dejaba de tener el sentido central para explicar la sociedad moderna de fines del siglo pasado, incluso de este tiempo, la cuestión de clase, cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, porque es cierto que podemos explicar la sociedad al riesgo en términos generales, porque todos estamos sometidos a ciertos riesgos, porque todos sabemos que más allá de las clases sociales podemos ser víctima de grandes catástrofes, o qué sé yo, de una catástrofe nuclear, lo que fuere, ¿no? De una guerra. Pero la realidad es que si uno mira, y esta teoría la contrasta en América Latina, los riesgos están relacionados a la cuestión de clases.
Ulrich Beck hablaba que esta era la época no de la distribución de la riqueza, de los bienes, sino de los males. Yo le añadiría otra cosa, yo pondría la dimensión clasista. De hecho, creo que es necesario poner la dimensión clasista, porque cuando uno se aproxima a analizar esto que mal llamada catástrofes naturales, lo que sucede es que lo que hay es una distribución asimétrica de los riesgos. Por lo tanto, hay una gestión del riesgo y hay una gestión y hay una administración de los riesgos. Eso es política y riesgo. Las formas en cómo se construyen las ciudades latinoamericanas, la segregación socioespacial de las ciudades latinoamericanas, el retiro de aquellas personas que quieren vivir por la naturaleza, con la naturaleza por opción, que se van a vivir a countries, a barrios cerrados en nuestra zona, no sé cómo se llamarán por estos lados, y las posibilidades de observar que nos da estos procesos que pulsan los cuerpos, básicamente, ¿no?, de las zonas de confort, ¿sí? Los expulsan y los acercan o se ven obligados a acercarse y estar sometidas a los lugares donde mayores riesgos hay. Lo paradójico de esto es que esos riesgos son riesgos fabricados. No son riesgos que aparecieron de la nada. Porque esta es la época, como dice Beck, siguiendo a Kandinsky, digamos, es la época de la civilización y la barbarie, no de la civilización o la barbarie. Porque hay una relación directa entre el modo en cómo las formas de dominación social construyen el riesgo, dominan la sociedad y regulan la vida y la muerte. Digo, detrás de esto también hay una biopolítica, detrás de esto hay también una política de los cuerpos, que tiene que ver con forma de dominación social, ¿sí? Entonces, no es casualidad que las personas que más sufren estén en los márgenes, ¿no? Que las personas que no tienen las posibilidades, que los ciudadanos, que los individuos, como quieramos llamarle, que las poblaciones que tienen menos posibilidades de elegir, terminen viviendo en un valle inundable, digamos, ¿no? Y se inunden y pongan en peligro sus vidas. Y hay una cuestión que sí ahí voy a entrar un poco para poder plantear una discusión, si ustedes quieren. Yo no sé cómo es la dinámica, pero no tengo ningún inconveniente que podamos charlar algunas cosas hacia el final, y que tiene que ver con cómo percibimos los riesgos, ¿no? El valor que le damos. Y ahí hay una cuestión subjetiva que tiene que ver con esta idea de percepción, ¿no? La idea de percepción está asociada directamente a la idea de aceptabilidad del riesgo, ¿no? Y es como que ahí hay dos posiciones que son muy importantes. Una de esas posiciones es el realismo frente al riesgo, ¿no? Y que es, bueno, el riesgo existe, todos estamos sometidos al riesgo, entonces se trata de ver cómo lo controlamos al riesgo, ¿no? Como verán, se omite en gran medida la cuestión de los actores acá, ¿no? Y la otra es la idea de que una idea constructivista acerca del riesgo, ¿no? Y que lo que significa esto es que los riesgos son, como decíamos recién, fabricados, ¿no? Las dos posturas, al explicar que los riesgos son fabricados, una, y que la otra que los riesgos existen de hecho y que hay que asumirlos, de alguna u otra manera están contribuyendo a instalar la idea de la existencia de los riesgos. Sin embargo, desde una postura constructivista que ha sido criticada, obviamente, como la otra también, lo que se muestra muy fuertemente es que los riesgos tienen dimensiones que hay que tener en cuenta. Una de ellas es las mediaciones. Los riesgos son mediados por movimientos sociales, los riesgos sociales, ¿no? Por movimientos sociales, por medios de comunicación y por el poder, básicamente, para decirlo así, por el Estado, por quien quieramos verlo, por intereses del capital, lo cual significa que cuando uno se pone a pensar si se acepta o no se acepta el riesgo, por qué se acepta, cuáles riesgos son
más riesgosos, para decir una palabra, ¿no? Porque es difícil, cuáles son más complejos que otros, tiene que ver mucho con las mediaciones sociales, y ahí es donde aparece la dimensión de la percepción, ¿no? Y la interpretación de un riesgo. Y en eso es muy interesante porque hay como una suerte de asociación o disociación, no sé cómo la llamaríamos, porque es complicado, ¿no? Los individuos tienen un sentido fuerte pero muy injustificado a la inmunidad frente al riesgo, ¿no? Sobre todo en las cuestiones cotidianas, que les son familiares. Y esto también está muy acompañado de la creación de las percepciones frente al riesgo, digamos, que de las mediaciones a las que me refería recién, no sé si se entiende. Digo, hay mediaciones que hacen que los riesgos aparezcan y se perciban de determinada manera, ¿no? Es cuando, no sé si conocen, hace poco tiempo en Argentina hubo un derrame de cianuro, mucho, nunca dijeron exactamente cuánto era, no sabemos cuánto era, y la empresa, la Barrick Gold, salió a decir que no, que era menor lo que se había derramado. Después salió a decir la cantidad que eran miles de litros. Y que el río Jachal había quedado, en la provincia de San Juan, que había quedado contaminado y los efectos que eso podía tener, ¿no? Y bueno, ahí aparecieron los medios de comunicación con todos los filtros que se pueden imaginar, porque en Argentina todo el conflicto frente a la megaminería, por ejemplo, es muy grande, pero sin embargo no aparece nunca en los medios de comunicación, importantes. Digo, TN, incluso en el gobierno anterior, nunca apareció en el canal oficial, obviamente, porque siempre hubo una relación directa entre los gobiernos, y el actual directamente le sacó las retenciones a la megaminería. No pagan más retenciones a las exportaciones, por lo cual esto del extractivismo es muy fuerte. Entonces, teniendo cooptado al Estado, a los estados provinciales, al Estado nacional y a los medios de comunicación, imagínense que la percepción del riesgo frente a un derrame de cianuro que puede costarle la vida y que puede generar una cantidad de enfermedades, era una cosa que no aparecía como un riesgo, ¿no? Entonces, ahí aparecen esas percepciones mediadas. Entonces, cuando uno dice, no, mirá que la megaminería puede generar esto y esto, pero mirá que están tan lejos. O sea, además nunca lo vi, son 3 que andan gritando y nadie sabe de esto. Es progreso, etcétera, etcétera. Aparece el discurso desarrollista como contraposición a esta gente que en realidad está en contra del progreso, digamos, ¿no? Y esas son percepciones creadas, a eso me refiero con la percepción creada. Pero lo quería abordar más desde el punto de vista subjetivo, digamos, y que es que hay como una cuestión de inmunidad, y por lo tanto en las actividades que no son más familiares lo que hacemos es minimizar las probabilidades de riesgos, ¿no? Y se subestima aquellos riesgos. Podríamos pensar en una cantidad de cuestiones, digamos, los ejemplos los pueden poner ustedes mismos, pero frente a cuestiones que no son familiares, generalmente minimizamos las posibilidades del riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que esos riesgos los podemos controlar, los creemos controlados en todo caso. Y el otro punto, con respecto a los riesgos también, que se minimiza sus consecuencias, son los que son muy lejanos, o acontecimientos que suceden raras veces, ¿no? Supongan, a ver, para poner un ejemplo, hay lugares que se inundan con frecuencia, y hay lugares que se inundan cada 100 años, ¿no? Entonces la gente construye y dice, no, pero si acá se inunda cada 100 años, justo me va a tocar a mí, ¿no? Me imagino que acá, yo no quería hablar del terremoto, debe pasar una cosa. ¿Hace cuánto que fue el terremoto, digamos, no? ¿Para qué vamos a hacer construcciones antisísmicas si no sabemos si va a suceder un terremoto de esa magnitud? En Argentina, en San Juan, la mayoría, perdón, en Mendoza, y en San Juan supongo que también, pero sobre todo en Mendoza, no se pueden construir edificios si no son antisísmicos. ¿Qué implicancias tiene esa? Y muchísimas. Un edificio que está construido de manera antisísmica, por supuesto que no se va a derribar, que no va a tener las mismas consecuencias que va a tener uno que no está preparado para eso, ¿no? Y esto podríamos pensarlo en cosas tan sencillas como un edificio construido, digo, para no pensar en cuestiones naturales, digamos, cuasi naturales, hasta en un edificio, cuando se decide poner un matafuego, un protocolo de evacuación, etcétera, etcétera, ¿no?
hasta en ese tipo de cuestiones. Entonces, en las cuestiones cotidianas, no sé, digo, podríamos pensar en lo cotidiano de nuestras casas, que haya un disyuntor de electricidad para que no nos, si tocamos un enchufe o tenemos contacto con la electricidad, no nos quedemos pegados, digamos, que haya una llave térmica que ante un acercamiento de un cuerpo extraño, como el disyuntor, hagan saltar la alerta y la luz deje de correr, digamos, básicamente, y eso nos puede salvar la vida. Eso y una cantidad de cosas, qué sé yo, abrir la heladera con lo descalzo, digo, ¿no? Cosa sencilla. A eso se refiere esa construcción subjetiva de esto que tenemos inmediato, y lo otro es esto que es tan lejano que, bueno, esos riesgos no existen. Es decir, como incluso pensar, no sé, uno tampoco tiene por qué vivir atemorizado ni perseguido, pero sin embargo, yo me pongo a pensar muchas veces en manos de quién está las armas químicas, nucleares, las armas con capacidad de destrucción masiva, digamos, ¿no? Fíjense que el contexto también implica la percepción, la construcción de esa percepción del riesgo. Por ejemplo, pensemos, o sea, gente que vive en zonas que tienen una actividad bélica permanente, digamos, están acostumbrados a una cosa. Pensemos a una cosa que nosotros no estamos acostumbrados, y a un cuidado que nosotros no estamos acostumbrados, o a un descuido, no sabemos. Y así uno lo podría llevar al extremo cuando pensábamos la cuestión de los riesgos y las clases, a lo que le pasa a los pibes que viven el día a día en cualquier ciudad latinoamericana, en un sector que tenga mucha pobreza, por ejemplo. Digo la delincuencia juvenil, digo los pibes que se matan, digamos, que viven el día a día, ¿no? Esos pibes esos chicos jóvenes que están pensando que no saben si van a vivir mañana, también eso tiene que ver con el riesgo, ¿no? Cuando uno se pone a pensar qué pasa con esto, con esos chicos que viven la vida de manera tan vertiginosa, y claro, si no saben si mañana van a vivir, el contexto es tan agresivo, cada uno de nosotros sabe que cuando llega a su casa tiene un plato de comida, tiene ciertas previsiones. Bueno, esas son formas también de mitigar el riesgo, ¿no? La sociedad ha avanzado y ha construido ese tipo de cuestiones, y hay en algunos lugares donde directamente no existe esto. Pero bueno, simplemente quería que veamos esa cuestión de la percepción del riesgo a nivel subjetivo. Entonces, yendo a esta cuestión de lo cotidiano, ¿no? Minimizar las consecuencias que puede tener el riesgo. Por ejemplo, cuando compramos para alimentarnos productos baratos sin conocer su certificación. La familiaridad generalmente genera confianza, ¿no? Y eso lo podríamos pensar con los productores agropecuarios, por ejemplo, con respecto a las inundaciones, con algunos pobladores con respecto a las inundaciones, con los fumadores, con los peatones que andan en zonas de tránsito peligroso. También hay una confianza, muchas veces, de parte de la ingeniería, de la mecánica, una confianza desmedida acerca de las tecnologías. Y esas tecnologías en algún momento fallan, ¿no? O con las ocupaciones de alto riesgo. Entonces, perdón, ahora tengo que seguir un guión porque si no se pone complicado hablar. Entonces, me parece que ahí hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que son importantes a la hora de pensar en la aceptabilidad del riesgo y las percepciones del riesgo. Entonces, hasta acá tenemos varias cuestiones que hemos dicho. Como para hacer una reconstrucción, hablamos del contexto de la modernidad tardía, que es un contexto, y ahí voy a tratar de decir un poquito de cada cosa para que podamos aclarar la exposición en general. Entonces, tenemos por un lado la modernidad en estos tiempos, donde Ulrich Beck y otros autores llaman la sociedad del riesgo global, porque los riesgos ya no son locales, son riesgos globales, y porque vivimos hay una situación general en donde todos estamos sometidos de una manera u otra. Sin embargo, con respecto, y ahí pongo la cuestión de la percepción, también aparece la cuestión del miedo y la percepción del riesgo y la aceptabilidad, pero sin embargo muchas cosas que nosotros decimos acerca del riesgo son riesgos que están muy lejanos y que no lo conocemos, pero que generan miedo y generan cuidado y generan prevención ante el riesgo.
yo calculo que la mayoría se acuerda del mal de la vaca loca, pero no sé cuánta gente conocemos que murió por el mal de la vaca loca, o que fue afectada, o por el dengue, o por lo que fuere, ¿no? Entonces también ahí hay una cosa que depende cómo lo difunden, cómo lo construyen y reconstruyen y lo significan los medios de comunicación, aparecen esos riesgos como riesgos evidentes, presentes. Y la otra diferencia con los riesgos viejos que podían ser previstos en esta época de la era global de riesgo es que hay una imposibilidad casi de pensar el riesgo en términos de calculabilidad. Por eso cuando uno lee la letra chica de las compañías de seguro, no cubren ni por cambio climático, ni por catástrofe. Vieron que hay una cuestión de letra chica ahí que siempre aparecen, y que tiene que ver justamente con que esta es una sociedad donde hay una incertidumbre enorme, una enorme incertidumbre, y que ya no vivimos en la sociedad de la previsión, tanto en términos sociales como en términos macrosociales, microsociales como en términos macrosociales. ¿Sí? Sí. 5 minutos. Estamos bien. Entonces, la otra cuestión que decíamos es que estas teorías podían servir para analizar, pero que no era factible trasladarla de manera directa a los contextos como los nuestros latinoamericanos. Entonces era importante ahí poner la idea de clase, ¿sí? Hacer una relación directa entre clases y riesgos. Entonces, la sociedad del riesgo global, lo que tenemos que observar de manera crítica es que hay una distribución asimétrica de los riesgos y que estos riesgos fabricados por actores centrales de la sociedad son riesgos que en gran medida se regulan y hay algunos que tienen la posibilidad de escapar de ellos y hay otros que no. La otra cuestión en términos conceptuales que me parece importante rescatar es cuando hablamos de sociedad del riesgo y cuando hablamos de riesgo no pueden borrarse los actores. Tenemos que hacer aparecer los actores. Entonces, todo discurso que aparezca con la idea de la naturaleza y con la idea de peligros que son absolutamente lejanos, lo que tienden a hacer es una estrategia de dominación para borrar la existencia de actores sociales. Los conflictos sociales nos permiten mirar y observar el presente, los movimientos sociales, la protesta, por lo cual ahí lo que es interesante observar es otra cosa, es que dan visibilidad a los riesgos y a los actores de los riesgos. ¿Sí? Y por último, y fundamentalmente, es que los riesgos son productos también de percepciones. Son construcciones, pero los riesgos que se instalan como tales son producto de percepciones. Entonces, hay muchas veces que hay riesgos que son muy complejos y que tienen un grado de peligrosidad para la población, pero que son minimizados. ¿Por qué? Porque han sido mediados, porque han sido borrados. Entonces se crean falsas percepciones. Y también hay una aceptabilidad del riesgo que tiene que ver muchas veces con el sistema de dominación en que vivimos, digamos. Esa aceptabilidad del riesgo no es solo aceptarla por esto que decíamos de las percepciones subjetivas y demás, sino que se acepta justamente porque es como que hay una suerte de guión armado acerca de cómo tenemos que circular en la sociedad, qué es peligroso y qué no es peligroso. De repente, si nosotros empezamos a estudiar mínimamente el sistema alimentario mundial, nos damos cuenta que alimentarse sanamente es muy difícil, aun cuando nos dicen que nos estamos alimentando sanamente, ¿no? Cuando uno va a una dietética, que ayer llamamos dietética, a los lugares de supuestos productos naturales, de cereal y demás, aparecemos en lugares donde realmente estamos tan sometidos a las posibilidades de cáncer y demás como con otro tipo de productos, ¿no?